Pues hoy tenemos una nueva charla debate del Ateneo de Vicálvaro, que ya hemos tenido algunas muy interesantes sobre educación, sobre sanidad, y queremos tener bastantes más. Hoy el interés queremos centrarlo en qué tipo de presupuestos son los que se han aprobado para el conjunto del Estado español para este año. Y bueno, la verdad es que hemos pensado que quién mejor que Carlos para que nos explique en qué consisten exactamente. Y espero que el análisis pues, sea lo más completo posible dentro del formato, dentro de las limitaciones que tenemos. Y que bueno, veamos tanto los puntos fuertes como los puntos débiles de estos presupuestos. Es decir, sobre todo, fundamentalmente, cómo nos van a afectar, cómo van a afectar a la clase trabajadora en todo el Estado, ¿no? Es un debate que, bueno, en cierta manera lo tenemos a posteriori porque ya están aprobados, pero merece la pena porque, bueno, a veces es mucho lo que se dice sobre ellos y no siempre se ajusta exactamente a la verdad, a la realidad, ¿no? Tampoco quiero aburriros porque no se trata de escucharme a mí, sino de que, bueno, pues Carlos por lo menos nos oriente y que salgamos de este debate con una idea un poco más clara de lo que esto supone. Yo creo que la opinión de Carlos en este sentido, aparte de su profesión y su experiencia, bueno, al frente del tema económico en el Ayuntamiento de Madrid, nos puede venir muy bien y, de hecho, no sé si se va a grabar, espero que se grabe por lo menos la charla para que podamos darle pues, aún más difusión de la que puede tener hoy en directo, vamos. Entonces, bueno, sin más, pues le doy la palabra a Carlos para que después, desde luego, podremos tener un debate, preguntas, aclarar dudas, opiniones. Pero bueno, empezamos, como suele ser, con una exposición por parte de Carlos que creo que nos va a venir bien. ¿Vale? Pues Carlos, tienes la palabra. Muchas gracias, Jesús, y muchas gracias a todas y todos. Un gustazo estar aquí en Vicálvaro, aunque sea de esta manera. Bueno, que me ha encantado ver y compartir el espacio con gente que sabéis que sois muy querida para mí, pues bueno, pues un placer, aunque sea en este formato, que no es el ideal, no es el adecuado, pero bueno, pues es el que tenemos en el momento actual, el único que podemos utilizar. Por lo tanto, bueno, pues aunque sea así, encantado de compartir ratito con la gente del Ateneo de Vicálvaro. Indicar también, bueno, que depende un poco de la extensión, que al final seguro que lo hablé con Rubén, pero no, o contigo, Jesús, pero bueno, yo creo que más o menos una media hora me dejáis hablar, o más o menos, lo que me digáis, ¿vale? Bueno, pues voy a intentar hacer una exposición porque, fijaros, los tomos del presupuesto y todos los elementos técnicos del mismo, si los desmenuzamos con detalle, pues podemos estar hablando, bueno, pues muchísimo tiempo. Y afortunadamente estáis con una persona, pues yo, en mi caso, que sabéis que ni estoy acostumbrado a hablar ni me enrollo, con lo cual pues no vais a tener ese problema. Pero podría ocurrir que me extendiera demasiado y entonces nos perderíamos la parte más importante, que es la política que va asociada a los presupuestos, y quería empezar con eso. Quería empezar con que los elementos centrales del presupuesto, los positivos,
van más allá de los números que reflejan el presupuesto para 2021. Os pongo un ejemplo claro que quizá en esta época de inmediatez, de que, bueno, pues de que las cosas y las noticias duran ni siquiera 24 horas, que lo que fue noticia por la mañana, por la noche ya se nos ha olvidado, porque ese bombardeo continuo de información y lo que decía, la inmediatez, hace que no seamos conscientes de determinadas realidades importantes. Pero me permito refrescaros algunos de los elementos que todas y todos hemos vivido hace no tanto tiempo. Y es que se revalidó con la aprobación de presupuestos una mayoría, en este caso, que fue la de la moción de censura y la de la investidura mejorada y reforzada para aprobar los presupuestos. Y eso, de manera general, podríamos decir, bueno, pues incorporaba a los partidos de la izquierda y el PSOE y el PNV, que es todo menos izquierda, ¿vale? Pero lo más importante para mí no es ese conglomerado que apoyó la moción de censura, como decía antes, y que demostró que era posible un cambio de gobierno en este país, antes incluso de las elecciones generales, sino el planteamiento de que se incorporaran a la batalla, y en este caso a la aprobación de presupuestos, formaciones políticas demonizadas como fundamentalmente H. Bildu y Esquerra Republicana de Cataluña. Creo que eso es fundamental e importante para muchas cosas adicionales a los presupuestos. Y yo eso, por más que lo demos ya por sentado que así debe ser, pues creo que es un gran valor, ¿no? Y un gran valor porque es que tenemos un problema territorial brutal que no ha sido resuelto, que, bueno, pues quienes somos internacionalistas hemos sufrido en demasía ese debate porque nos pilla en medio a los soberanistas de derechas, a los nacionalistas de izquierdas o que dicen ser de izquierdas en Cataluña o en Euskadi, y al final quien paga el pato es la clase trabajadora cuyos problemas dejan de estar en el foco y en el, bueno, pues en el escenario central. El hecho de que, bueno, pues haya discursos potentísimos de clase en el Parlamento, pues que puedan realizar gentes como Óscar Matute de H. Bildu, en menor medida Rufián, pero bueno, pues también en algunas cosas, yo creo que eso es un elemento extremadamente positivo y que creo que, bueno, pues le da muchísimo más valor a los presupuestos de lo que son los propios números. Y los números dicen cosas muy positivas de los presupuestos. Luego digo las negativas, que también los tienen. Pero elementos muy positivos desde el punto de vista simplemente cuantitativo. Ahora bien, empecemos diciendo que más allá de las declaraciones políticas más públicas, bueno, pues en un espacio más reducido, más allá de que luego cojáis cortes y los pongáis por ahí o tal, pero el compañero Pablo Iglesias pues hablaba de, bueno, pues que esto era una especie de que habíamos dado un golpe de gracia a la bestia neoliberal. Y yo ahí le llevo la contraria y fijaros que, además de apreciarle personalmente, considero que Pablo ha tenido un papel muy positivo en la negociación de presupuestos, enormemente positivo. Pero no hemos dominado a la bestia neoliberal. Sigue ahí y con toda la fuerza del mundo. No nos olvidemos. El que hayamos conseguido unos presupuestos expansivos no deja de ser también una muestra de reconocimiento por parte de los poderes fácticos de que las anteriores medidas implementadas durante la anterior crisis pues no funcionaron. Pero no funcionaron, por supuesto, para la clase trabajadora, pero tampoco funcionaron para ellos. Si hubieran funcionado para ellos, si hubieran sido útiles a la clase dominante, ya podíamos estar nosotros clamando por presupuestos, ¿vale? Porque no hubieran salido adelante. Por lo tanto, hay que tener claro que esos presupuestos expansivos de los que voy a hablar ahora tienen que ver también con una situación de lo que es la clase dominante, pues bueno, pues que demuestra una enfermedad muy grande, ¿no? Están muy debiluchos. Precisamente porque están debiluchos, han visto que la única forma es que salga las administraciones públicas con la manguera del dinero para poder resolver los problemas. Y viene por ahí el que haya un presupuesto expansivo, porque si la clase dominante, bueno, pues hubiera puesto pies en pared como lo hizo en la anterior crisis,
pues hubiéramos tenido una nueva reforma constitucional de la mano de PSOE, de PP, Ciudadanos y Vox, que tienen mayoría más que suficiente para dejarnos absolutamente al pie de los caballos. Y en esa línea, por eso, sin haber dominado la bestia neoliberal, ni muchísimo menos, hay que valorar elementos de incremento del gasto muy importante porque suponen mejora de las condiciones de vida de la clase trabajadora. En esa medida, vendría a ser como que me felicito de esto, como me felicito de que se negocie y apruebe un convenio colectivo en una empresa en el Estado español o en cualquier lugar del planeta. Claro, negociar un convenio colectivo en el que consigas una subida del 3%, en que consigas que haya medidas de seguridad laboral o que, bueno, pues que los mecanismos de prevención de riesgos laborales se potencien y sean mejores, el que haya alguna condición mejor en cuanto a conciliación, eso no es el socialismo, no es el triunfo de la clase trabajadora. Y sin embargo, creo que seríamos injustos si no le damos valor a la aprobación de convenios colectivos. Bueno, pues los presupuestos en la misma línea. No son la solución. Y ahí doy un saltito, antes de entrar en el detalle, a algo que hemos vivido en Madrid y que hemos vivido, compañeras y compañeros de Vicálvaro, durante los 4 años en los que gobernamos la ciudad y en concreto en los que estuve en Vicálvaro con vosotras y vosotros. Tener presupuesto no es más que una condición necesaria, pero no es suficiente. Solo con los presupuestos no basta para que cambien las cosas. Y desgraciadamente los presupuestos incorporan un impulso económico muy importante, que ahora citaré, pero hace falta más. Hace falta más que dinero. Hace falta de verdad una mirada diferente a cómo nos comportamos en materia económica. Y hoy seguimos sufriendo las circunstancias que tienen que ver con esa bestia neoliberal que no hemos ganado, a la que no hemos ganado, y que deja en manos de empresas privadas el suministro de vacunas para salvar vidas. Eso es lo que está ocurriendo hoy. O sea que fijaros, la bestia neoliberal sí controla y sigue dominando. Que la bestia neoliberal nos permite hoy ver el contrato con AstraZeneca, una de las empresas suministradoras de vacunas. ¿Lo habéis visto alguno hoy? Tiene más tachones que exámenes que he corregido yo de la ESO, ¿vale? O sea, tachones para que no se vea lo que viene en el contrato. Una puñetera vergüenza. Lo que revela es que la bestia neoliberal sigue estando al mando. Y por más que dijéramos, bueno, a ver si hemos aprendido con esta crisis a nivel europeo, a nivel mundial y por supuesto a nivel del Estado español, y que lo público prime, seguimos a día de hoy entregando a cambio de, bueno, pues de la vida de la gente, sacralizar algo tan absolutamente absurdo al lado de la vida de un ser humano como la propiedad intelectual. Es decir, tenemos ahora mismo receta para evitar muchísimas muertes, pero es propiedad de unos pocos. Y esos pocos tienen sus limitaciones a la hora de producir y llevan sus plazos y llevan sus tiempos y lo ponen por delante de la vida humana. Bueno, pues esa realidad, llevarla aguas abajo al presupuesto y lo podemos analizar en la vía, en una de las partes importantes del presupuesto, que es el dinero adicional que entra por la vía de los fondos estructurales europeos, de ese fondo Next Generation de la Unión Europea, que nos va a suponer un pastizal, aproximadamente, para que os hagáis una idea, un 3% del PIB durante los próximos años. Eso es importante, ¿eh? No es menor. El que vayan a entrar del orden de unos 74.000 millones de euros en transferencias de las que no hay que devolver por parte del Estado español, es un flujo de dinero muy importante. Ahora escribía un autor en el Salto Diario, Pau Young, decía, cuidadito con los fondos estructurales. Lo comparto, lo que indicaba. ¿Van a ser maná o van a ser veneno? Porque depende. Porque pueden ser maná. Porque incluso gestionados por las grandes empresas del IBEX 35, a las cuales les importamos solo como instrumento para hacer beneficio, incluso en esas condiciones, también eso produce un efecto rebose y gente que está trabajando, gente que puede tener ingresos para llevar a casa y bueno, pues efectos positivos para la renta de muchas personas.
pero supone apuntalar el mismo modo de producción, la misma forma de desarrollo que hemos dicho hace muy poquitos meses que nos llevaba a la puta ruina. Claro, apuntalarlo no es precisamente algo para que tenemos que estar satisfechos. Decir que no a los fondos, no, yo no estoy diciendo eso. Digo que hay que coger los fondos. Ahora, se podrían y se deberían utilizar de otra manera. Porque si los proyectos de transición energética o de cuidados son puestos en manos de las empresas que van a hacer negocio con ellos, los cuidados volverán a ser mercantilizados como hasta ahora. Y en las residencias se nos morirán los mayores por no tener suficiente personal para que sean atendidos, por ejemplo. O nos seguirán faltando pues, material médico en muchos lugares porque eso no es la prioridad desde el punto de vista de la rentabilidad económica. Y todo eso no lo cambian los presupuestos expansivos. Y sí, hay datos en los presupuestos expansivos que son muy importantes. Fijaros, el presupuesto crece en términos consolidados, o sea, incluyendo todas las administraciones públicas, me refiero a la seguridad social también, un 19,4%. Claro, acostumbraos a palos y recortes, el que se incrementen casi 90.000 millones de euros con respecto a 2020 y que una cuarta parte de eso vaya a lo que denominamos gasto social, en torno a unos 22.000 millones de euros, un 10%, pues joder, claro, es positivo, es muy positivo. Y además es muy positivo porque además supone ese reconocimiento implícito, porque no lo reconocen de manera explícita, que lo que nos hicieron en la anterior crisis, que no deja de ser la misma que la que tenemos ahora, detonada por el COVID, pero estamos ante la misma situación, pues bueno, pues no sirvió. Que sus mecánicas lo que hicieron fue, en este caso, generar mucho dolor. No en vano, la Troika, en este caso, que es el Banco Central Europeo, Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional, cuando pactaban determinados programas de ajuste que, por ejemplo, afectaron especialmente en Europa a Grecia, decían una cosa, una frase que era lamentable. Hablaban de se sufre, pero se aprende. Bueno, pues esta gentuza que no reconoce de manera explícita que lo que hicieron fue simplemente para que se sufriera, pero lo único que aprendimos es que no eran útiles sus medidas económicas. Bueno, pues que se incremente ese presupuesto en gastos consolidados un 19,4%, casi 90.000 millones de euros, y específicamente lo social, 22.394, que lo tengo aquí apuntado, millones de euros, es importante, es muy importante. Ahora bien, no es suficiente. Y no es suficiente porque partimos de una realidad, y ahí va rejonazo de crítica también, en que antes del estallido del COVID-19, el 26,4% de la población del Estado español estaba en pobreza o en riesgo de exclusión social, que había casi un 7% de personas en nuestro país que sufrían privación material severa en un país en el cual existe riqueza para aburrir, pero un 7% de la población pasan situación de extrema necesidad y más de una cuarta parte de la población, lo que os decía, tienen riesgo de pobreza o de exclusión social. Es decir, como venga una pequeña tormenta, caen. Claro, hemos visto el resultado de esa situación de debilidad cuando la situación del COVID, pues por el confinamiento y demás, produce una debacle económica como la que no se ha vivido en este país casi desde el punto de vista macroeconómico, no quiero comparar por Dios, ni en las situaciones de guerra. El PIB, acaban de salir los datos, pues ha caído un 11% en 2020. El PIB no nos mide no es más que un termómetro parcial de la realidad. Ya sabéis que muchos economistas heterodoxos planteamos que en absoluto lo podemos entender como un elemento que tenga o que refleje la realidad y el bienestar de la gente, especialmente de la clase trabajadora. Pero sí que nos sirve como indicador para ver por dónde van los tiros. Y fijaos, uno de los elementos que tiene que ver con los datos de estos últimos días y relacionado enormemente con el presupuesto de 2021 es lo que ha pasado entre el PIB, o sea, la relación que existe entre el PIB, o sea, el Producto Interior Bruto, y el empleo. En la anterior crisis,
bueno, pues analizamos mucho los datos para ver qué correlación había entre el golpe en el PIB y la destrucción de empleo. Y los economistas lo hemos estudiado, diferentes autores, durante muchos años en ciclos más largos. Y España, más o menos, la pauta era punto porcentual del PIB de caída, punto de caída del empleo. Dependiendo de determinados factores, yo he hecho análisis un poquito menos duros del pasado. Punto de porcentual de caída del PIB, 0,8% menos de empleo. ¿Y sabéis lo que está ocurriendo en el momento actual con la aplicación de eso que llamamos escudo social? Pues que no tiene nada que ver, que es la tercera parte menos de caída en empleo de la que se hubiera producido sin escudo social. Es decir, el 11% del PIB de caída de este año que acaba de terminar y que acaban de salir los datos esta misma mañana, ese 11% nos tendría que haber directamente destruido 2.100.000 empleos. Directamente. Se han destruido 600.000, ni que fuera poco. Pero no se han destruido 2.100.000. ¿Estoy diciendo por eso que las medidas de escudo social son suficientes? No me habéis oído decir eso. Yo no he dicho que sean suficientes. He dicho que han evitado lo que han evitado. Han evitado un destrozo brutal, una economía muy tocada, una sociedad absolutamente precarizada a la que le ha venido encima las consecuencias detonadas desde el punto de vista económico por el COVID. Bueno, pues en esa realidad tenemos que ser conscientes que el presupuesto prorrogado con las medidas extraordinarias del año pasado ha permitido mitigar lo que hubiera sido una sangría de empleos brutal. Cuidado, se han destruido 600 y pico mil empleos y hay 700.000 en ERTEs que están jodidos. Pero de ahí, incluso sumadas esas cantidades a 2.100.000, es el resultado de que se ponga, en este caso, el paraguas público. Esa es la diferencia entre la anterior crisis y la de ahora. Lo que ocurre es que este tipo de actuaciones, desde el punto de vista presupuestario, como os decía, son solo una parte. El gasto consolidado os decía que crecía mucho, pero hay una de las cosas que tenemos también que eliminar a la hora del análisis para hacerlo de manera adecuada, y es lo de la amortización de la deuda, porque en la situación actual creo que todos sabéis y todas sabéis que el Banco Central Europeo también se está comportando de manera absolutamente diferente a la anterior crisis. Son los mismos, O sea, son los mismos y ahora os diré los problemas que tiene lo que están haciendo. Pero comparado con la anterior crisis, ahora están comprando deuda pública. Lo están haciendo de manera indirecta. No compran directamente yendo a la ventanilla del Tesoro Público. Es decir, Nadia Calviño emite deuda y no están ahí en la primera fila los del Banco Central Europeo comprándola, que es lo que querríamos nosotros y nosotras que hicieran. No lo hacen así. Lo que hacen es ponerse en la puerta de la tienda para que los compradores de deuda pública, que en la mayor parte de los casos son fondos de inversiones y bancos, luego se la vendan. Por el camino ganan dinero. Pero incluso en esas circunstancias, pues los estados, y a España especialmente le afecta eso beneficiosamente, están pudiendo emitir deuda a precios absolutamente ridículos. España ahora mismo se endeuda a 10 años prácticamente al 0%. La media del año pasado fue el 0,3%. A 10 años al 0,3%. Para que os hagáis una idea, en 2012 nos endeudábamos a ese plazo casi al 7,5%. Y eso supone un pastizal de dinero, porque solamente en este año, en términos pasado me refiero, en términos netos, hemos emitido 120.000 millones de euros de deuda. Si nos hubiera costado 7 puntos porcentuales más que lo de ahora, tendríamos un problema del carajo la vela. Absolutamente insostenible desde el punto de vista de las cuentas públicas. Por lo tanto, esa actuación nos permite financiar crecimiento con deuda. No es lo que queremos. No es lo que queremos el que el Banco Central Europeo esté aprovechándose de esta circunstancia para seguir metiéndole dinero en el bolsillo a las entidades bancarias. No es lo que queremos. Pero
comparado con la situación de 2012, esto no nos supone una sangría como nos suponía, bueno, pues la actitud del Banco Central Europeo y de todos los gobiernos, que lo que hacían era decir lo que diga el Banco Central Europeo, pues sufrimos en los años anteriores. Por supuesto, esto no ha ocurrido solamente en la crisis del 2008 en adelante, pero lo digo pues porque es lo que tenemos de memoria más reciente. Por lo tanto, ver que el gasto consolidado de las administraciones públicas crezca 62.000 millones de euros, que es un 17,4%, o sea, sin deuda, sin gastos financieros, es muy importante. Es extremadamente importante porque además, daos cuenta que en la crisis anterior hubo bajada de gasto público, pero hubo determinadas partidas que subían. Por ejemplo, los gastos financieros para pagar la deuda pública. Y en el momento actual, solamente de todo ese incremento importantísimo de gasto público que os he dicho, solo un 0,4% irá a más pago de intereses. Bueno, pues comparado con la situación de 2012, entenderéis que esa parte a mí me satisfaga. Pero, bueno, pues con los elementos claramente que siguen existiendo, de que el Banco Central Europeo sigue siendo el lobby de los bancos privados y actuando en su beneficio fundamentalmente. Ahora, en este momento no tenían la capacidad de apretarle más a los estados y en este caso, bueno, pues han preferido no ahogar al enfermo. Fijaros, por cada euro adicional de esos mayores gastos financieros, que son muy reducidos con respecto al año anterior, por cada euro adicional hay 175 más de gasto social. Y yo le decía a la gente un día en un debate que eso, si le preguntas a cualquiera, te dice que los presupuestos solo por eso ya merecen la pena. Y ya digo, además comparándolo con la situación anterior. ¿Qué querríamos otros y otras? Pues querríamos que hubiera una reforma fiscal que hiciera que todo este incremento de gasto no se realizara con cargo a deuda, ni con cargo tampoco a transferencias que nos vengan de la Unión Europea, sino que paguen los que se están yendo de rositas. Pero ya sabéis que en esa historia pues no encontramos al PSOE nunca, jamás. Bueno, sí cuando está en la oposición, en la que en alguna reunión, pues que tuve yo en su momento, previa a la moción de censura, con el responsable de Economía del Partido Socialista, pues me decía que vamos, bueno, de hecho, yo llegaba en algún momento a pensar y decir, bueno, quizá estoy siendo poco ambicioso, porque este tío me va a pasar por la izquierda. Y resulta que, bueno, pues como bien sabéis, el Partido Socialista, pues cuando llega al gobierno, incluso el minuto antes de llegar al gobierno, ya ha jurado de este tipo de reformas fiscales para enjugar los más de 75.000 millones de euros que tenemos de agujero con respecto a la media de la recaudación de la eurozona. Estamos hablando de la media, ¿eh? O sea, fijaros si hay dinero para conseguir. Lo que ocurre es que los que más tienen, pues consideran que nunca es el momento. Vienen a utilizar esa expresión que tanta gracia me hacía a mí cuando me la decían mis hijas, de este José Mota, que decía lo de hoy no, mañana. Bueno, pues nunca es buen momento para estos ricos el que se suba su presión fiscal. Y al contrario, consiguen que determinados elementos de los que se aprueban y que van adosados al acuerdo presupuestario, como por ejemplo el que se elimine determinadas posibilidades que tienen comunidades autónomas como la madrileña de bonificar el impuesto del patrimonio al 100%, eso se ha aprobado junto con los presupuestos y todavía no se ha puesto en marcha. Se está trabajando para intentar presionar para que se ponga en marcha, pero el PSOE dijo que sí. Eso fue una de las cosas que facilitó el voto favorable de H. Bildu y de Esquerra Republicana de Cataluña, pero bueno, ahora ya no tienen tanta prisa. Entonces, habrá que presionar para que ese tipo de elementos se consigan, porque si no, bueno, pues ese elemento nos va a quedar ahí en el tintero. Otro elemento importante, escondido y del que no se ha hablado tanto en la aprobación presupuestaria, la subida del 5% del IPREM, que ya nos hubiera gustado que hubiera sido más, pero sabéis que es el indicador que se utiliza para el cálculo de rentas y subvenciones a la gente que
que peor situación tiene. Bueno, y también para las ayudas de Almeida a los alquileres, ¿vale? A las rentas altas, ¿vale? Pero bueno, quiero decir, para lo que a nosotros nos importa, el IPREM, ese incremento del IPREM sirve pues para que la gente que está en una situación de mayor vulnerabilidad, pues bueno, pues tenga mejores condiciones en las prestaciones públicas que recibe. Estamos hablando de que es 5 veces más a la última realizada. Por lo tanto, creo que es algo que merece la pena resaltar. Y luego los elementos que van dentro de esas grandes cantidades de dinero relacionados con las mejoras al sistema de dependencia, porque claro, la articulación del sistema de dependencia fue una buena medida de José Luis Rodríguez Zapatero antes de que nos calzara los recortes, pero claro, fue una medida que no tenía dotación presupuestaria y medidas políticas que no tengan dotación presupuestaria pues son papel mojado. En el momento actual, un incremento de más del 46% de la aportación del Estado al sistema de dependencia, que son 600 millones de euros, es un aspecto extremadamente positivo, que puede mejorar pues, las dotaciones ínfimas que tienen gente pues, altamente dependientes. Yo me acuerdo, por ejemplo, de una situación como la que tiene mi padre y mi madre, pues que bueno, pues si no estuviera mi madre, mi padre, que es, como creo que sabéis muchas y muchos de vosotros, ciego y no puede valerse por sí mismo a sus más de 80 años, pues tiene la presencia, me parece que ahora mismo son 3 horas semanales. Imaginaos, ¿no? Bueno, pues el que se incremente esas 3 horas semanales algo, pues bueno, pues ya será o ya mejorará la situación tanto de él como de tantas personas. Por lo tanto, yo creo que es otro elemento positivo desde el punto de vista de la dotación presupuestaria. Si eso fuera acompañado de una prestación directa por parte de las administraciones públicas encargadas de llevarlo a término, de las comunidades autónomas o de los ayuntamientos, y que eso se gestionara de forma directa para dejar de explotar de una manera miserable sobre todo a las compañeras, a las mujeres, que son las que desarrollan ese tipo de trabajos muy mal pagados, porque hay empresas privadas que están aprovechándose de las circunstancias, ojalá consiguiéramos eso. Pero de momento lo que hay es una dotación presupuestaria mayor. Si esa dotación presupuestaria mayor se termina quedando en los bolsillos de los empresarios, será un fracaso. Por eso decía, es condición necesaria, pero no es condición suficiente. También el hecho de que se dote más económicamente el ingreso mínimo vital. El ingreso mínimo vital hasta ahora es algo más o un poquito por encima de lo que se llamaría un bluff, porque no basta, como decía antes en la dependencia, aprobar un ingreso mínimo vital con una dotación presupuestaria que según mis cálculos era la tercera parte de la que tenía que tener. Simplemente para abordar a la gente que estaba en peor situación en el pre-COVID. Imaginaos en la realidad actual. Bueno, pues el ingreso mínimo vital en el presupuesto del 2021 crece un 20% comparado con lo que existía en 2020. ¿Es suficiente? No, porque el planteamiento son que llegaría a 850.000 familias y con un criterio desde el punto de vista cuantitativo que es y sigue siendo ridículo. Y además, hay un elemento muy preocupante y es que bueno, pues determinadas comunidades autónomas, y una tenemos muy cerca, ya sabéis que lo está haciendo de una manera, bueno, pues como siempre, a la cabeza de la iniquidad, pues lo que están haciendo es retirarse de las prestaciones que antes daban. Con lo cual, de lo que se trata es que haya más prestación y más gente alcanzada por la prestación, no que aprovechándose de la aprobación del ingreso mínimo vital, pues haya administraciones públicas que hayan bueno, pues aprovechado la circunstancia para salir por patas, huir de sus responsabilidades. Eso es lo que no podemos consentir y eso es lo que hay que reclamarle a Escrivá todos y cada uno de los días. Por lo tanto, todos estos elementos que estoy diciendo, más, no sé, lanzo algunos más porque ya me he pasado de tiempo de lo que he dicho inicialmente, bueno, pues incrementos en políticas de empleo, pues fijaros, pues prácticamente unos 4.800 millones de euros más, o que haya pues una cantidad muy importante en lo que es la partida del Ministerio de Sanidad, que una parte ha ido a las vacunas, ojalá que vengan vacunas a cambio de lo que se ha pagado y lo que se va a pagar, pero no solamente para eso, sino para programas de salud pública con un incremento muy importante. O también, bueno, pues todo lo que supone, bueno, pues reforzar en ese Ministerio de Trabajo la capacidad de actuar
vía expedientes de regulación temporal del empleo para proteger las prestaciones de los trabajadores y trabajadoras. Eso se puede también señalar desde el punto de vista negativo como que lo que está haciendo es sostener a determinadas empresas y, bueno, pues que le paguemos la nómina entre todos y todas. Pero es que en este país el despido es libre. Si ese mecanismo no se hubiera planteado, pues el resultado en términos de destrucción de empleo a día de hoy sería dramático. Por lo tanto, te digo, veámoslo como una medida paliativa, desde luego insuficiente en muchos casos, desde luego también contar también que la generación de enormes problemas desde el punto de vista administrativo, que los ha habido y los sigue habiendo a la hora de las prestaciones, por supuesto la del ingreso mínimo vital, pero también las tramitaciones de expedientes de regulación temporal de empleo y que tienen que ver con un elemento que es extraordinariamente negativo y que también va con los presupuestos, y es la oferta de empleo público que va asociada a los mismos. Porque, compañeras y compañeros, vamos con estos presupuestos y con una mochila pesadísima cargada de piedras que es la misma tasa de reposición que nos dejó Montoro. La misma. Y la misma. O sea, una puñetera vergüenza. No ha habido manera, en este caso, de que, por cierto, la que hoy es ministra de Sanidad y que era la responsable anteriormente de administraciones públicas, pues haya querido abrir mínimamente la mano para que haya una recuperación del empleo público. Claro, luego no somos capaces de gestionar los ERTEs de manera eficaz y adecuada. Vaya, vamos muy lentos en el IMU, en el ingreso mínimo vital. Claro, es que la sangría de empleo público es brutal. Fijaros, los números que yo saqué y publiqué cuando se aprobaron los presupuestos era que necesitábamos, al ritmo de creación de empleo neto público que sale en el año 2021, a ese ritmo necesitamos 37 años para recuperar lo de 2012. Y lo de 2012 no es que tuviéramos la administración pública mejor dotada, ni muchísimo menos. Necesitamos 37 años a este ritmo. Pero bueno, nos hemos vuelto locos. Bueno, pues el PSOE no quiso ni hablar, porque siguen absolutamente metidos en la dinámica de que lo público es malo. Y que es así. Entonces, mejor que haya colaboración público-privada y que funcionarios y funcionarias cuanto menos mejor y trabajar con las empresas porque eso realmente es lo adecuado. Claro, cuando llueve fuerte, pues el barrizal no nos deja ni respirar. Y eso es otro de los elementos negativos, enormemente negativos, que van asociados a, en este caso, a los presupuestos de 2021. No sé, bueno, es que hay muchísimas partidas y yo creo que casi lo mejor sería que bueno, pues que si de alguna me queréis preguntar específicamente, pues os cuente, pero ha subido cultura, ha subido empleo, que ya lo he dicho, las pensiones, que porcentualmente han subido un 0,9%, las normales, han subido más las de cuantía inferior, pero en cualquier caso de forma insuficiente y además con una batalla importante que se está librando todavía hoy y se seguirá librando durante unos meses porque, bueno, pues Calviño y Escrivá a toda costa, bueno, pues están buscando la forma de pegarle un recortazo a las pensiones por la vía de ampliar el periodo de cálculo para la pensión, ¿no? Bueno, pues ese tipo de situaciones, en los presupuestos al menos está garantizado lo que ocurre este año, pero como no peleemos fuerte, pues el año que viene pues tendremos problemas, porque, bueno, pues el planteamiento que están realizando detrás de esa idea de solidaridad, bueno, pues hace un intento de recortar las pensiones y es algo absolutamente, bueno, pues alejado de la realidad. Las pensiones no tienen un problema. O sea, no tenemos un problema por el lado del gasto, lo tenemos, como decía antes, por el lado del ingreso. Simplemente el sistema de la seguridad social, con que se quitara el tope de, en este caso, que existe la cotización de los salarios elevados, simplemente porque cotizaran por la cantidad que realmente perciben y no hubiera un tope, simplemente con eso, pues tendríamos 3.000 millones de euros anuales que parece que el Partido Socialista y, por supuesto, el Partido Popular jamás se plantearán que eso ocurra. Porque ¿a quién toca eso? Pues, fijaros, al 3,5%
de los trabajadores de este país, al 3,5% pues que cobran salarios más elevados. Y lógicamente por ahí no les vamos a encontrar como compañeras y compañeros de viaje, salvo que la presión social se les haga insufrible e insostenible. Y de eso se trata, de que esos elementos bueno, pues no evolucionen a desvirtuar la parte positiva de incremento porcentual y cuantitativo del gasto que tienen los presupuestos de 2021. En definitiva, condición necesaria y no suficiente, muchísimo por hacer y no se puede esperar a la negociación de los siguientes presupuestos para conseguir que lo que ahora mismo se ha logrado por la vía de las partidas presupuestarias no termine en la partida de beneficios de las empresas que están encantadísimas de que suba el gasto público presupuestario en el año 2021. Su intención, lógicamente, es canibalizar esas mejoras y la nuestra, pelear para que no ocurra. No sé si como aperitivo vale. Muy bien. Muchas gracias, Carlos. Antes de pasar a dar ninguna palabra, me gustaría que, a lo mejor es un problema mío, que me aclararas un dato porque creo que es importante. A ver si lo he entendido bien. Según tú, el presupuesto ha crecido un 19,4%, el presupuesto en su conjunto, pero el gasto social ha crecido solo un 10%. Con 4, un 10,4, sí. Con lo cual ha crecido la mitad de lo que ha crecido el presupuesto en su conjunto. Claro, porque no me he centrado, Jesús, en una cosa que quizá a lo mejor tenía que haber hecho más incidencia, aunque lo he citado de manera colateral. El impulso más potente es por las inversiones asociadas en una parte importante a los fondos que vienen de Europa. Y claro, aunque hay una parte de eso que puede ser considerado gasto social, la inmensa mayoría, imaginaros, proyectos de transición ecológica y tal, pues eso no es gasto social. O proyectos de digitalización, tampoco lo es. Proyectos de mejora y eficiencia de las administraciones públicas, pues tampoco lo es. Entonces, eso descoyunta las comparaciones. Pero tienes toda la razón. Vamos, no es... No lo has entendido mal. Quería estar seguro de que lo había entendido bien. Así es. Vale. Pues aclarado esto, a ver, palabras, preguntas, lo que queráis. Vamos empezando. A ver, no veo a nadie que pida la palabra. Laura. Pues venga, Laura. Y el resto ir pidiendo. O bien levantáis la mano. O por el chat. O por el chat. Vale. Mientras la gente se anima, muchas gracias, Carlos, que ha estado súper interesante, que seguro que da para muchísimo más. Yo, Julián, que no te había visto, perdón. me has dejado desconcertadísima, de verdad. Perdona, Laura. Julián, no entendía nada. Pero bueno, no, solo una cosa, en la parte particular de sanidad, a mí me interesaría mucho conocer los presupuestos. Sé que hay una dotación para lo de la Agencia Nacional de Salud Pública que se habla, y en concreto de salud pública, pues me interesaría si puedes concretar algo que conozcas. Y luego también un poco qué parte sería realmente para ministerios y qué parte podría acabar transferida a las comunidades autónomas. Y luego un tema que me parece importantísimo que has tocado, que es lo de la tasa de reposición. A mí me parece un tema fundamental. Cuando yo no sabía que no se había revertido en absoluto, o sea, no era consciente, o sea, si lo sabía, a lo mejor no sabía que no se había revertido, pero eso es brutal, porque lo que tú decías, al final tenemos una temporalidad, y es una cosa también que con lo del tema del COVID lo defiendo todo el rato, que no podemos decir que se contraten más rastreadores, no, que se contraten epidemiólogos, que haya plantillas, o sea, los rastreadores es gente con contratos temporales hasta marzo. Y vendrá la siguiente pandemia y tú estás formando gente y luego se irán. Y entonces, pues esos dos temas. Y luego también, claro,
es muy importante hacer una auditoría de dónde acaban, como tú decías, todos estos temas, ¿no? A ver quién lo gestiona al final y a qué se destina realmente. Igual yo creo también con lo de los fondos COVID, ¿no? Nada más. Bueno, pues vamos a dar 2 o 3 palabras. Vale. Y luego tú vete anotando, Carlos. Pero voy a anotar. Espera, que me quedo... Eso es. Porque si no hablas tú solo. Sí, tienes toda la razón. Vale, pues Pilar, tienes la palabra. Bueno, Carlos, la verdad es que ha sido muy, muy interesante, pero yo me tengo que centrar, y de hecho mi consulta va por centrarme en lo que supone el presupuesto para Vicálvaro, ¿eh? Desde la mesa de igualdad del foro local, que todavía nos mantenemos vivos, pese a los intentos que tiene el ayuntamiento de que desaparezcan los foros locales, y como integrantes que somos la mesa de la plataforma por la perspectiva de los presupuestos con perspectiva de género, donde estamos las 21 mesas de igualdad de los distritos, en la mesa nuestra, 3 personas de nuestra mesa hemos estado trabajando los presupuestos. Tú sabes lo difícil que es para las personas que no conocen. Yo soy de letras y de hecho el presupuesto, si no es por el tema de la mesa, no me hubiera visto yo un presupuesto en mi vida, vamos. Resulta muy, muy difícil seguirle, muy difícil fiscalizar lo que luego la Junta hace y son muchas las preguntas que nos han surgido. Hemos hecho un informe con los 21 mesas restantes, pero a nosotras se nos ha ocurrido, pensando en que hoy venías a esta sesión, y con la confianza un poco de que has sido nuestro concejal y de que hemos tenido relaciones con laboral, digamos, relación de contacto, vamos, por el tema del foro, hemos hecho un documento de unas 20 preguntas, pero que lógicamente no te las voy a hacer aquí porque entiendo que no viene al cuento, ¿no? Y se va a alargar el tema. Si no tienes inconveniente, que te lo hagamos llegar y nos ilumines un poco, precisamente para hacer eso que tú has comentado terminando tu intervención, para luchar porque efectivamente los presupuestos se ejecuten en cuestión y en función de la necesidad social que el distrito tiene, porque los presupuestos incorporen, en este caso hablo del de Vicálvaro, incorpore los fondos con una medida social y no para que al final se enriquezcan o se vayan donde cualquiera sabe dónde se puede ir ese dinero. Y mi pregunta es esa, si te podemos hacer llegar este documento con 20 preguntas para que nos orientes un poco, ¿eh? Y yo te agradezco la intervención porque nos has aclarado muchas cosas, pero lo que es para el presupuesto Vicálvaro y nuestras dudas, pues nos falta un poco más de información. Gracias. Vale, Pilar, gracias. Adriana. Hola. Bueno, igual muchas gracias por organizar el espacio y también por la presentación. La verdad es que da para mucho debate y profundización. Eso, que sumarme a la propuesta de Pilar, porque algunas creemos que es como interesante, ¿no? Poder aprovechar este mal momento también para dotarnos quizá de capacidad de respuesta, ¿no? Frente a lo que se ve que se está haciendo. Yo quería hacer como unos comentarios y una pregunta. A mí me parece que ha sido muy razonable tu presentación, porque evidentemente no se puede centrar uno solamente en lo malo, ¿no? Pero sí creo que, o en todo caso es una pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto esta propuesta de presupuesto ayuda de alguna manera a que cambiemos un poco ese esquema de que es el crecimiento económico como tal el que es como el dato positivo de la economía, ¿no? O sea, evidentemente una caída del PIB de 11 puntos en un año no es lo mejor, pero mi pregunta es si estos nuevos presupuestos y un poco la visión que se está construyendo, hasta qué punto ayuda a que entremos a unas transiciones que no sean solamente hacer plantas solares. No sé si me explico, ¿no? Luego, otra cosa que me parece que es importante poner sobre la mesa si se habla de presupuestos en general es la dependencia económica de España, ¿no? En términos, por ejemplo, energéticos, en términos de recursos, varios tipos de recursos, y también
incluyendo los recursos humanos, es decir, que hay una parte de la economía, en la agricultura, en los cuidados, ¿no?, que se está basando en la explotación de personas, ¿no?, en este caso personas migrantes, mayoritariamente, aunque las mujeres también pues soportan una carga de cuidados que es bastante injusta, ¿no? Entonces, la misma pregunta, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto estos presupuestos están orientándose a un cambio estructural en ese sentido, ¿no? Luego, una tercera cuestión es que en la experiencia que yo he tenido durante este año, es una sistemática comprobación de que las personas migrantes, y muy especialmente las personas migrantes en situación irregular, se han quedado fuera de absolutamente cualquier medida de ayuda que se haya dado a través del Estado, ¿no? Fue una lucha muy fuerte para que entre los presupuestos entraran las personas en situación irregular. El ministro pasó. Las compañeras trabajadoras del hogar y los cuidados hasta el día de hoy no reciben las ayudas que les prometieron y se mantienen en un régimen laboral que es una vergüenza. Y, por ejemplo, a las trabajadoras sexuales se les ofreció que pudieran estar dentro del paquete de ayudas que se iban a dar al conjunto de las mujeres que de alguna manera podían estar cerca de las estructuras de violencia de género, y al final se les excluyó también, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso es muy necesario de señalar para poder comenzar a corregir algunas cosas. Y bueno, sí hay bastante temor, digamos, no sé, hay esa gran desconfianza sobre cómo se va a gestionar el dinero que viene para migración, porque se está generando todo, ya sabemos, ¿no?, cómo nos tienen con ese tema. Y bueno, lo que nosotros vemos es que se aumenta Frontex, se aumenta todo lo que tiene que ver con el aparato represivo para las personas migrantes. Sí que cambian las condiciones que hacen que las personas migrantes en más situación de vulnerabilidad accedan a algún tipo de soporte. Entonces, como, bueno, en fin, entrar ahí es un poco. Gracias. Vale, muchas gracias, Adriana. A ver, Marisa. ¿Dónde estás, Marisa? De arriba. Aquí. Vale, muchas gracias, Carlos. Como siempre, muy interesante, pero yo me voy a desviar un pelín. Pero como tú has hecho un primer planteamiento diciendo la importancia del apoyo a los presupuestos por parte de EH y de RC, mi pregunta es ¿cuál es la razón por la que, en teoría al menos, RC no ha apoyado, al margen de que sepamos que está el trasfondo catalán tal? Pero a lo mejor había algún tema concreto, digamos, que nos lo explicara. Si existe, si es solo, pues esto, marketing electoral, pues vale también. Y por otro lado, si la oferta pública de empleo que ha lanzado la Comunidad de Madrid, al menos la convocatoria, que supongo que convocatoria y consolidación de puestos no es exactamente lo mismo, pero bueno, al menos la convocatoria estaría, ¿cómo se come con lo que has dicho de la congelación? Las dos cosas. Gracias, Marisa. Bueno, hay una palabra más de momento, se la damos. Luego, Carlos, tú vas contestando y mientras tanto podéis pedir más palabras. A ver, Fátima. Vale, muchas gracias. Me oís pero no me veis, que no me funciona la cámara. Bueno, Carlos, yo quería preguntarte por el tema que me atañe a mí profesionalmente, que es la parte de investigación. Bueno, aquí en España hay al menos 2 grupos potentes que están haciendo vacunas, pero es triste las condiciones personales de la gente que nos dedicamos, ¿no?, a la ciencia, porque, como habéis dicho, la tasa de reposiciones o sea, el número de plazas que se sacan es bajísimo. O sea, en esos grupos de investigación, para que os hagáis cuenta, porque son jefes de grupo, están a punto de jubilarse, y los científicos titulares que hay ahí no tienen su plaza. O sea, llevan toda su vida trabajando con contratos que se van renovando. Entonces, pues para que, bueno, que ya me imagino que lo sepáis, las condiciones en las que se trabaja. Entonces quería preguntarte si sabías
si va a haber un aumento en la partida presupuestaria para el Ministerio de Ciencia o de Educación o de Industria, pero que tenga que ver directamente con el tema de la investigación. Solamente eso. Vale, pues Carlos. Pues venga, vamos a ver si soy capaz de responder a todo. Y no me he dejado ninguna cosa por ahí no apuntada, que creo que no. Bueno, lo que decías, Laura, bueno, en materia de sanidad, pues bueno, pues tenemos un incremento muy importante desde el punto de vista presupuestario para la Administración Central, ¿vale? Directamente a sanidad, que son 3.150 millones aproximadamente. Un tercio va a vacunas, ¿vale? Y el resto son otro tipo de programas. Eso no quiere decir que no haya, además, porque hay un fondo de 11.000 millones de euros para las comunidades autónomas, una parte del cual en el año 2021 irá a sanidad, o tendría que ir, ¿vale? Tendría que ir en principio a sanidad. O sea que sanidad no solamente incrementa presupuesto Ministerio de Sanidad, sino que una parte de las transferencias a las comunidades autónomas también tendría que ir destinado a sanidad. Cuando decía antes lo de condición necesaria y no suficiente es porque, bueno, hemos visto el impulso brutal que se ha realizado en 2020 desde el punto de vista de transferencias territoriales a las comunidades autónomas. ¿Y sabéis lo que ocurrió y lo que ha ocurrido en 2020 con lo transferido a la Comunidad de Madrid, cosa que me ocupé de seguir y que creo que lo compartí con algunas y algunos de vosotros y de vosotras? Fue el tema de que la Comunidad de Madrid recibió 1.500 millones de euros para sanidad y se ha gastado 150 todo en el puto hospital, Zendal, con perdón. O sea que, claro, más recursos no es necesariamente que vayan directamente donde tienen que ir. Ahora, hay una partida muy importante para epidemiólogos y para una estructura de protección de verdad de salud pública preventiva. Con 3.150 millones de euros menos lo destinado a vacunas, hay para hacer muchas cosas. El incremento porcentual es brutal, del 700%, pero eso no dice nada porque, claro, lo que revela es que antes no se gastaba nada, ¿vale? Claro, entonces el porcentaje pues, se dispara. Ahora bien, si se hace de la manera que estás indicando y criticando tú, y que yo de una manera más o menos surfeaba cuando decía y hablaba en general de la oferta de empleo público, claro, si se plantea que vamos a contratar bomberos el día que hay fuego, pues entonces pues no es la forma, no es la forma. Y eso es lo que subyace detrás de esa mochila de oferta de empleo público absolutamente insuficiente. Por lo tanto, hay posibilidades de que eso fuera importante y que fuera, digamos, una verdadera barrera para protegernos en el futuro, pero está todavía muchísimo por ver. Y desde luego, la forma de actuar del gobierno, del que forma parte mi organización política y mis compañeros y compañeras y amigos y amigas, pues no se ha revelado precisamente por ser un gran gestor de la crisis. Claro, si nos comparamos con Ayuso, pues todo el mundo somos Einstein. Pero claro, es que en la realidad, en el momento actual, pues las comunidades autónomas han hecho lo que les ha salido del papo y el propio gobierno central ha modificado las condiciones de la manera para proteger, lo que se dice eso de proteger la economía, y han dejado absolutamente desprotegida a la gente. Esa es la realidad que tenemos. Porque claro, abordar la pandemia de otra manera, y que te voy a contar a ti, Laura, que no sepas, pues hubiera supuesto bueno, pues otro tipo de medidas. Y desde luego, pues seguramente los resultados a día de hoy serían otros desde el punto de vista de salud pública y desde el punto de vista de víctimas. Y también tendríamos un impacto en la economía para el que había y hay formas de proteger. Lo que ocurre es que no se ha querido. Cuidado, no es consuelo decir que ningún país se ha querido, es que vivimos en capitalismo. Y el capitalismo es lo que tiene. El capitalismo le importan las vidas de todas nosotras y nosotros una mierda. Esa es así, es la realidad. Y como se mercantiliza desde la salud hasta la prevención de la misma, desde las vacunas hasta los alimentos, pues tenemos lo que tenemos. Por lo tanto, pues bueno, pues yo creo que nos tenemos que felicitar de que haya más recursos, pero hace falta más que los recursos. Lo que decía, un tema muy importante que decía Pilar en el tema de perspectiva de género. Bueno, un pequeño matiz antes.
En los presupuestos generales del Estado, Vicálvaro ni aparece. Compañeras y compañeros, y bien que lo siento, porque creo que sabéis que es algo más que cariño y predilección lo que siento, pero Vicálvaro no aparece. Eso, lo que entiendo a lo mejor, Pilar, a lo mejor no te he entendido bien, es que las preguntas tienen relación con el presupuesto del Ayuntamiento de Madrid. Bueno, por descontado, estoy a tu disposición. Sigues teniendo mi teléfono, me envías por WhatsApp lo que quieras o por Telegram y yo encantado, en la medida de mi mierda de vida, de poner una mano en lo que queráis de los presupuestos de Vicálvaro, ¿vale? Pero esos serían los municipales. En los del Estado, sin embargo, sí que quiero hacer constar de que hay un informe de perspectiva de género, ¿vale? Por cierto, no deja bien el presupuesto. El informe, fijaros, el tomo del informe de perspectiva de género son 697 páginas. Yo no lo he leído. He ojeado en vertical y tal porque no me da la vida, pero también revela una cosa que yo mismo me echo en cara. Me he leído otros tomos y ese no. Con lo cual, pues la parte de mochila de machista que llevo encima, pues no me la he quitado todavía. Ese informe es tan importante o más que otros de los que sí que me he leído. Y no me lo he leído entero, pero sí que lo tengo. Los 697 páginas, pero fijaros, hace referencia, hay 260 programas en los que hay referencia específica, programas presupuestarios de los presupuestos generales, 260 de 292 tienen diríamos, un cálculo del impacto en género que supone. Ahora bien, desde esa perspectiva podríamos decir, pues unos presupuestos que tienen en cuenta, bueno, pues la transformación de los roles, lo que decía Adriana y tal. No, compañeras, no, porque muchas de las medidas, incluso analizadas desde el propio gobierno de coalición, dicen que muchas de esas medidas tienen un impacto regresivo en materia de género. Por lo tanto, bueno, pues sí, avances, pero avances completamente insuficientes. Y es verdad que si no se actúa en esa línea, y estoy saltando también a lo que comentaba Adriana con toda la razón del mundo, en tema bueno, pues de que determinadas medidas que no se han puesto en marcha, por ejemplo, a la hora de la atención, de, bueno, pues no dejar a las personas en situación irregular, que es una situación de falta administrativa, en absoluto un delito, dejarlas sin el paraguas de protección, eso es criminal. Y eso ha ocurrido, os puedo asegurar que se ha peleado, pero bueno, no vale de nada, porque de poca disculpa vale decir se ha peleado y se ha perdido. Es que se ha perdido un partido importantísimo. Porque estamos hablando de algo clave. Estamos hablando de que a los más vulnerables no se les considera más que para atención desde los recursos, diríamos, de emergencia máxima de última instancia, pero nada por encima. O sea, si estás en la puta calle, pues a lo mejor te cae un recurso aunque estés en situación irregular. Pero si estás en una situación que estás un peldañito por encima, no tienes protección por parte de las administraciones públicas y en concreto de los presupuestos generales del Estado. Y eso, bueno, pues cuenta, o sea, tenemos, o sea, el Estado español lo que se ha ocupado ha sido de votar a favor de, lo citabas tú, Adriana, es clave, la reforma de Frontex a nivel europeo es dramático lo que está suponiendo. O sea, lo que estamos haciendo es, en el marco financiero presupuestario plurianual de la Unión Europea, es lo mismo que los presupuestos de España, pero para los 27 países de la Unión, lo que más sube porcentualmente en este marco 2021-2027 es lo destinado a eso que se llama eufemísticamente seguridad exterior común de la Unión Europea. Es decir, en pagarle a Marruecos para que ponga las concertinas que hemos quitado en el muro nuestro, en Ceuta y Melilla. O sea, una vergüenza. Y eso lo hace el Ministerio del Interior, pero vamos, sin despeinarse. Pero no en vano tenemos a un ministro que es que le pasaban los torturados por delante y miraba para otro lado. Este tipo de cosas ya sabéis que luego me generan a mí problemas cuando lo hagáis público. Y fijaros que me importa una mierda. No me importa, me parece vergonzoso, como me parece vergonzoso que tengamos un ministro encargado de las pensiones en el Ministerio de Inclusión, que fue un alto ejecutivo del BBVA. Ponía yo ayer en redes que ¿qué nos podemos esperar si le encargamos lo de las pensiones a uno que ha sido alto ejecutivo del BBVA? Lo menos que va a hacer es recortarlas. Lo menos. Bueno, pues ese es Escrivá.
al que tuve el gusto de conocer, no, en lo personal muy bien, pero lo traté bastante en mi época en el Ayuntamiento de Madrid. Sabéis que nos peleamos un poquito porque él era el responsable de la autoridad fiscal independiente en el Estado español. Y claro, bueno, alguna cosa sí que nos dio la razón. Dijo que Madrid estaba gestionando la regla de gasto bien, pero Montoro no le parece igual, con lo cual no sirvió demasiado esa ayudita de Escrivá. Pero aunque, entre comillas, a mí me diera esa ayudita, yo en las reuniones que tuve con él, pues bueno, pues me peleé mucho porque su visión economicista absolutamente ortodoxa desde el punto de vista del liberalismo económico, pues le hace decir cosas como que las pensiones no son sostenibles y que hay que meterles un hachazo. Y luego le da corte reconocerlo en público en un medio de comunicación. Pero eso ha ocurrido, ya os digo yo que ha ocurrido. Por lo tanto, ese tipo de planteamientos que decías, Adriana, en el ámbito, por ejemplo, también de la dependencia en materias como la energía o en la mercantilización de los cuidados, es que no puedo decir más que tienes toda la razón y que hay un elemento estructural que los presupuestos no abordan. O sea, son presupuestos de un país capitalista, en el sistema capitalista y en el entorno capitalista. No nos engañemos. Los presupuestos más avanzados desde el punto de vista social en un marco capitalista, pues tienen esa enorme incoherencia que supone que porque vayamos a proteger más al pueblo por el hecho de dar prestaciones, no evitamos la explotación. Y claro, si hablamos de lo estructural, pues nos llaman comunistas. Pero es que esa es la realidad. O sea, que esos presupuestos, incluso aunque tuvieran más impulso desde el punto de vista del gasto público, no carece, o sea, estarían preñados de lo que están preñados, que es del capitalismo, de eso que llaman eufemísticamente colaboración público-privada, que es mercantilizar, en este caso, por ejemplo, los cuidados. Y entonces, si tú explotas, sobre todo a las mujeres que son las que trabajan en dependencia, con contratos precarios hasta el extremo y que tienen que moverse en 6 casas en el día, que pierden el tiempo en el trayecto, preguntad a las... Bueno, vosotros seguro que lo sabes, pero otra mucha gente, preguntad a la gente que vaya a vuestras casas o a las casas de vuestras familias a hacer trabajo de dependencia y de acompañamiento o ayuda a los mayores de nuestro país. Pues las condiciones precarias en grado sumo, no solamente laborales, sino de retribución, pues todo eso tiene que ver con que lo que se hace es que a presupuestos ya hasta ahora bastante exiguos y con la subida esta todavía insuficientemente dotados, pues a esos presupuestos le metes una mordida del beneficio empresarial y adiós muy buenas. Y eso no se soluciona, Adriana, en estos presupuestos. Desgraciadamente no se soluciona. Pero debería empezar a ponerse las patas de algo muy firme que tiene que ser el sacar del mercado ese tipo de cosas. Eso es una obligación de lo público. Me refiero, todo el sistema de cuidados, todo el sistema, en este caso la energía. Pero si estamos hablando de situaciones y de campos en los que no hay mercado, hasta desde el punto de vista de los liberales, tendrían que dar la razón de que es imposible competir en el mercado eléctrico porque tú te pongas en la terraza de la comunidad de propietarios, en la azotea de la comunidad de propietarios, una placa eléctrica, tú no eres un productor que puedas competir con Iberdrola. Hay gente que se piensa que porque puede poner en su terraza una plaquita, ya es productor de energía. Hombre, pues sí, produces energía, pero no es mercado, compañera o compañero, no es mercado, no hay mercado en la energía eléctrica. Hoy ha cerrado la energía, el coste del kilovatio, del megavatio, que es como se mide por red eléctrica, en el punto más bajo de toda la Unión Europea. Habréis oído mucho follón con la energía eléctrica y ha dejado de haber follón. El problema sigue siendo el mismo hoy, con el precio tirado. Porque como está habiendo viento y las eólicas están funcionando, pues entonces, y las hidráulicas también, hoy está muy bajo. Y el problema sigue siendo el mismo. Un mercado absolutamente, bueno, pues manipulado por las grandes compañías eléctricas con el favor, en este caso del Estado, que les permite robar de esa manera. Los beneficios de las empresas eléctricas brutales, incluso con precios bajos. Por lo tanto, una vergüenza. Y toda esa dependencia no se aborda en los presupuestos del Estado, ni en los programas de fondos europeos. Los programas de fondos europeos, y en esto lo que decía, en este caso, no me saltaba Marisa, ¿vale? Pero
tiene que ver con lo que decía Fátima, si es que hay 12.300 millones de euros en innovación en los presupuestos, Fátima. O sea, un incremento importantísimo. Ahora, en el CSIC, por lo que a mí me han contado, están más cabreados que monas. O sea, no nos vale simplemente con que haya inversiones potentísimas y que se las termine quedando, ¿sabéis quién? Fijaros, Iberdrola. Os pongo un ejemplo. Iberdrola ha sido una de las grandes compañías que han acudido a una subasta que ha salido esta semana y que a lo mejor alguno habéis oído hablar. Una subasta llamada de renovables. Bueno, pues Teresa Rivera, que es una de las que teóricamente tienen mejor cartel para la gente de izquierda en el gobierno, ha sacado 700 megavatios, me parece que han sido 700 megavatios de energía de renovables, de licencias, que para empezar ya es una vergüenza que saquen a subasta eso. Pero ¿por qué no lo desarrollas desde lo público? ¿Por qué subastas algo que es de todas y todos? Bueno, pues lo subastan para que se le hayan quedado fundamentalmente las grandes empresas de energía eléctrica del país. Iberdrola, por ejemplo, se ha quedado con un porcentaje importante. Bueno, pues Iberdrola tiene que desarrollar ahora las fotovoltaicas y las eólicas relacionadas con eso. ¿Sabéis quién se lo financia? Bueno, pues le ha pedido prestado dinero al Banco Europeo de Inversiones, que es nuestro, y al Instituto de Crédito Oficial, que es nuestro. Es decir, nosotros ponemos hasta la cama para que nos follen. Tiene gracia la cosa, ¿eh? Bueno, para mí no tiene ninguna gracia. Me cabreo muchísimo. Por lo tanto, Fátima, va un porrón de dinero para innovación. El problema es que quienes lo están gestionando, allí los consejeros áulicos de Moncloa, pues tienen muy claro por dónde va la innovación. ¿Vale? Me parece que no es ni por donde tú crees que debiera ir o por donde alguna compañera de Izquierda Unida en Madrid está en el Centro Superior de Investigaciones Científicas, ya digo, más cabreada que una mona, pues querría que fuera. Por lo tanto, dinero hay, voluntad política para que vaya donde tiene que ir, bueno, pues va a requerir de que haya muchos puñetazos encima de la mesa por parte de la gente. Porque si no, pues lo que habrá será pequeño rechazo. Pero posibilidad teórica, claro que existe. Primero, porque hay mucho fondo. Y segundo, porque también los principios que vienen en el fondo Next Generation, o sea, si los leéis, os podéis llegar a emocionar. Es que son preciosos. El problema es que si además de leer eso, ves quién lo está gestionando, pues es prácticamente decir, bueno, es que me está lanzando el mensaje de que hay que ser muy salubres en los quirófanos, Jack el Destripador. Claro, si Jack el Destripador encargamos de que sea el que lleve la asepsia de los hospitales públicos, pues, bueno, pues en este caso los fondos, quienes los están gestionando, son dirigidos por KPMG, Deloitte, las grandes consultoras y el IBEX 35. Hombre, pues como para estar tranquilos no es, ¿vale? Ahora, eso no tampoco tendría, en mi opinión humilde de verdad, decir, bueno, pues nada, es lo mismo y nada, bajemos los brazos, esto no vale para nada. No, cuidado. El que haya esos fondos da posibilidad de que haya otro tipo de gestión de los fondos. Pero el que se piense que porque ya están los fondos tranquilos, que ya lo gastarán bien, pues apañaos vamos, ¿vale? Es como cuando lo de Rumasa, algunos os acordaréis, topa al pueblo. A mí me encantó en el año 83 que se expropiara Rumasa. Pero, y ahí el gobierno del Partido Socialista Obrero Español tenía mayoría absoluta, ¿eh? No vayamos a pensar que ahí necesitaba hacer equilibrios parlamentarios. Y el topa al pueblo ya sabéis dónde acabó. Porque vamos, para el pueblo no fue. ¿Vale? Bueno, pues aquí vendríamos a estar en una situación similar. Los fondos, muchos. Bien, perfecto. Los parámetros en los cuales se podría invertir y gastar ese dinero, bueno, plantean hasta los cuidados, plantean transición energética, plantean mejora y cambio de modelo productivo. Venga, vamos a hablar de todo eso. Ahora, le encargan a Jack el Destripador, es decir, a quienes se han encargado de precisamente llevarnos a donde estábamos, en situación de precariedad, en situación de subdesarrollo económico desde el punto de vista de los cuidados, a quienes han intentado a toda costa de que jamás fuéramos por ese camino. ¿Van a cambiar? Pues mira, yo no lo he creído nunca ni lo creo. Por lo tanto, lo que hay que hacer es
ya digo, más que en mi caso, más que criticar el presupuesto, es criticar ahora mismo y ponernos con los pies en la pared de los elementos de gestión del mismo. Yo me conformaría con que hubiera una ejecución brillante en términos porcentuales y cuantitativos, pero sobre todo de lo que me felicitaría es que la deriva no fuera la que se adivina si es Ana Patricia Botín la que de alguna manera bueno, pues pilota el asunto, ¿vale? Que decir Nadia Calviño o Ana Patricia Botín vendría a ser decir lo mismo, ¿no? Ana Patricia no necesita presentarse a las elecciones para eso, ¿vale? Luego me quedaba, entonces, por tanto, Fátima, pues mucho dinero, mucha inversión y me temo que muchas bocas hambrientas desde el punto de vista de los grandes capitales que buscarán que no vaya donde tiene que ir. Con lo cual, pues... Marisa, habías dicho una cosa, bueno, Esquerra Republicana sí apoyó los presupuestos, Marisa. Lo que no ha apoyado es ayer un Real Decreto, cuidado, entre nosotros, esta parte sí cortarla, por favor. Yo tampoco habría votado el Real Decreto. ¿Vale? O sea, el Real Decreto es una mierda. Porque el Partido Socialista ha aprovechado para colar cosas en ese Real Decreto de gestión que tienen que ver con todas estas cosas que estoy criticando. Y no nos han dejado meter una puta bola en eso. Nada. ¿Vale? Con lo cual yo hubiera votado en contra de... Ahora, Esquerra, cuidado, Esquerra es de izquierdas según y cómo. Os recuerdo que gobierna con Junts per Cat. O sea, está gobernando con la gente más de derechas de Cataluña. Por lo tanto, no lo han hecho por eso, lo han hecho porque están en pre-campaña o ya en campaña electoral en Cataluña. ¿Vale? Eso no quita que el Real Decreto, o sea, el Real Decreto de final de año, de 30 de diciembre, lleva cargas de profundidad horrorosas. Una de las cosas que lleva es el incremento de la rentabilidad que se le da a las empresas privadas cuando hacen proyectos concesionales con el Estado. Se duplica la rentabilidad. Como para votar yo a favor si yo estuviera ahí. Y soy el responsable de políticas económicas de mi organización y lo hemos peleado por abajo y hemos perdido, como tantas y tantas cosas que perdemos. Porque el Partido Socialista ahí, vamos, amarró el tema. Es un pequeño párrafo que está metido en el Real Decreto de 30 de diciembre, letal. Letal desde el punto de vista de la rentabilidad que se le ofrece a las empresas. Daos cuenta que empeora lo que tenía Rajoy. Rajoy hizo un recorte en la rentabilidad de las empresas privadas, las concesiones que se le daban, porque era tan alta, y lo recortó. Se hizo una ley que se llamaba de desindexación, que lo que hacía era poner un tope a la rentabilidad que se llevaban las empresas privadas y lo ligaba a la deuda pública. ¿Qué es lo que ha pasado? Que como la deuda pública, ¿os acordáis que os contaba antes que se ha desplomado y afortunadamente pagamos un tipo de interés bajísimo? Pues ponía 200 puntos básicos, que es 2 puntos porcentuales, en la ley que hizo Rajoy, 2 puntos porcentuales por encima de la rentabilidad del bono español. Bueno, pues les parece poquísimo. Ganar más que, o sea, diríamos, ganar 2 puntos porcentuales más que lo que se paga por la deuda pública, les parece que es insuficiente. Entonces los modelos concesionales que los quiere con mucho más. Y bueno, pues en este caso Pedro Sánchez, el que cantaba la Internacional cuando volvió a ser secretario general del Partido Socialista, pues Pedro Sánchez lo que ha hecho ha sido, porque no es Nadia Calviño, vamos a ver, Pedro Sánchez lo que ha hecho ha sido subirle de 200 puntos básicos a 300 y cambió el indicador para que nos entendamos entre nosotros. Sin decirlo claramente, lo que está haciendo es que en vez del 2% puedan ganar el 4%. ¿Sabéis lo que ha dicho la COE? Que encima es poquísimo. Claro, Marisa, encima, o sea, tú ponte en el lugar del Partido Socialista. El Partido Socialista lo hace para congraciarse con la clase dominante. Ellos forman parte a nivel de jerarquía de esa clase dominante. Y entonces lo hacen para congraciarse con ellos y luego le tiran el plato a la cara. Cuidado, pero lo cogerán el plato, ¿eh? No os preocupéis que lo cogerán. ¿Vale? Entonces, fijaros, todos esos detalles hicieron y justificaron que hubiera, o sea, nuestra gente, mi gente, pues vota esas cosas con la nariz tapada porque, porque todo lo demás, Marisa, pues entiende. Sí, dice, pero entonces, como se caiga es peor, pero es una vergüenza.
pero reformulo, digamos, la pregunta. Es verdad que votó a favor. Lo que yo quería decir es, si la bondad de los presupuestos, una gran parte, y del dinero que vamos a recibir es de los fondos, aparte de votar con la nariz tapada o sin tapar, lo que quiero decir, ¿cuál era el agujero de ese reparto? ¿Por qué te lo preguntaba? Porque vamos a empezar a oírle a decir, además de muchas tonterías a la derecha, a Vox y compañía, seguramente alguna cosa en la que, como lo que tú, o sea, que nosotros también podríamos decir. No es, y entonces buscaba un poco esa respuesta. Claro, claro. Es que, Marisa, es que por supuesto que lo debemos decir. O sea, es que más allá de la posición de voto, que cuidado, que yo no sacralizo. O sea, no, porque imaginaos, se cae el proyecto. Bueno, pues se cae el Real Decreto de ayer. Pues ya cae el Real Decreto de ayer y a lo mejor se habían mejorado algunas cosas, pero también el Real Decreto te lo puede pactar Pedro Sánchez con el PP y Ciudadanos. Y nos sale un engendro todavía peor, ¿vale? Y era lo que yo hablaba el día anterior con gentes de organizaciones sociales que estaban intentando ver cómo y de qué manera tumbábamos el Real Decreto y tal. Y mi miedo, que lo sigo teniendo con ese tipo de cosas, es que para hacer mayoría parlamentaria de derechas en materia económica está chupado. O sea, está chupado. O sea, para pegarle un recorte al gasto mañana mismo, tienen apoyos. Bueno, o pasado mañana hacen un paripé y lo tienen. O sea, lo jodido es tener la mayoría de la investidura o la mayoría de la moción de censura. Es decir, una mayoría que permita avances, aunque sean tímidos, en materia económica, ¿vale? Pero yo no estoy diciendo que no haya que... Vamos, yo creo que estoy siendo bastante claro aquí y con toda confianza y sabiendo también que con todas estas cosas pues me genero mis problemas, ¿vale? Pero que lo digo aquí, lo digo en los foros en los que tengo que hablar a nivel de la dirección de mi organización y del resto de lugares donde voy a hablar. El planteamiento es, los fondos, bienvenidos sean. La gestión de los fondos la han pactado 4 personas del IBEX 35, para que nos entendamos, con Iván Redondo y Pedro Sánchez. Y ahí no ha entrado nadie, más que ellos. Con lo cual el resultado pues será lo que ellos han buscado. A ver, estamos hablando de algo que ha pasado en más cosas, que el pacto con la burguesía catalana para la operación Caixa-Bankia ha sido lo mismo. No nos hemos, como nosotros como las vacas mirando el tren. No hemos tenido parte, como en que se vaya el emérito con el gasto que le estamos pagando a todos sus asistentes allí. Tampoco nos cuentan nada de eso, ¿eh? Claro, ante eso puede haber gente que diga, pues entonces no merece la pena nada y tal. Y yo respeto, por supuesto, quienes consideren y opinen de esa manera. Yo también he comentado unas cuantas cosas a nivel de analizar estos presupuestos como si fueran una pelea en un convenio colectivo que merecen la firma del convenio. Pero claro, si tú firmas el convenio colectivo y dices la clase trabajadora ha triunfado, ya no nos explotarán nunca. Hemos conseguido un convenio, compañeros, solo un convenio. Cuidado, viva el convenio. Pero al día siguiente de la firma del convenio, a pelear para conseguir tomar los medios de producción, porque si no, nos van a seguir explotando. Bueno, pues lo mismo. Es decir, vale, presupuestos, vale, fondos, vale, pero claro, no creáis que nos van a dejar a nosotras y a nosotros, que somos perroflautas para ellos, pues gestionar una cantidad de dinero como esa y cambiar el modo de producción de la economía española. Vamos, pero ¿qué nos hemos creído? Para eso harán falta que se den circunstancias de movilización social absolutamente descomunales como las que dieron lugar a que hubiera ayuntamientos del cambio. Cuando se vuelva a producir esa circunstancia, que yo confío en volver a verlo, no me refiero solamente a nivel de ayuntamientos, digo a nivel de todo el Estado, pues se darán las circunstancias y si tenemos la oportunidad de gobernar en otras condiciones, pues a lo mejor luego somos traicionados por gente que eran o formaban parte de esa mayoría que llega a las administraciones públicas del Estado. Pero ahora de momento ni siquiera estamos en esa situación. Estamos en la situación de ser mosca cojonera y conseguir avances que en cualquier caso son limitados. Yo no renuncio a los avances limitados,
pero denuncio la ropa que llevan encima y que convierten o que pueden convertir esos avances limitados en algo negativo. Y Esquerra, yo creo que tiene un papel, y a mí me parece que más allá de que ahora estemos en campaña y nos podamos tirar, en mi caso, porque estoy en otra organización política diferente a Esquerra, pues desde mis compañeras y compañeros de Cataluña en Común, porque Esquerra Unida en Cataluña pues forma parte de Cataluña en Común, y bueno, pues más allá de las disputas que tengamos con Esquerra, pues para mí siempre serán socios con los que se pueden acordar cosas las gentes de Esquerra y las gentes de las CUP, y no lo serán nunca, en ningún caso, pues las gentes de Junts per Cat, por ejemplo. Sí, pero vale, entonces tú me dirías que la conclusión puede ser, y no quiero protagonizar más de la cuenta, que llevamos un montón de años escuchando no hay dinero, la crisis no hay dinero, entonces ahora podríamos decir hay dinero, porque yo he visto en el informe de Audita Sanidad que en realidad Audita Sanidad pedía para Madrid 1.000 millones para poner la sanidad en condiciones, con seguimiento, con reforzamiento de la sanidad primaria, etcétera, y le han dado 1.400, con lo cual, en realidad, si quisieran seguir pues el plan tal, podrían hacerlo. Entonces, sí, pero que Marisa, ese mismo... Claro, pero Marisa, en el caso de ese incremento presupuestario ha sido puntual, y lo que hacen falta son crecimientos sostenidos. Yeah. No que el Estado dé... Pero está chupado, en Madrid está chupado. Fijaros, los cálculos que hemos realizado y documentado, por cierto, y que la Sketi ha dicho que eran buenos, es que cada año en la Comunidad de Madrid se están haciendo regalías fiscales por valor de 5.904 millones de euros cada año. Tranquilos, no sois vosotros, ¿vale? Porque claro, lo que dice Ayuso es, oye, que cuando ha habido planteamientos de que armonizar fiscalmente supone que te van a subir los impuestos, no, compañero, compañera. Bueno, si ganas más de 60.000 euros, sí. Y si tienes más de 10 millones de euros de patrimonio, también. Vosotros veréis. Pero si alguno tenéis esa situación, pues compañeros, compañeras, joderos. O sea, tendríais que pagar más. Tendríamos que pagar más si tuviéramos esas cantidades. Fíjate lo que se harían con los 5.904 millones de euros. Con ese dinero se podría incrementar, de hecho hemos hecho presupuesto alternativo. Mi compañera Sol Sánchez Maroto, diputada en la Asamblea de Madrid, dentro de Unidas Podemos, Izquierda Unida, pues ha planteado este tipo de escenario presupuestario adicional. Hay alternativa. Fijaros, por deciros los grandes números, 35% más de presupuesto en educación. Cuidado. Hablo de la pública, ¿eh? No sobre el porcentaje que se da a los conciertos privados, no. 35% más, no un año, todos los años. En sanidad, 41% más de presupuesto. Fijaros, para dotar de personal fundamentalmente, más que de ladrillos. Que ladrillos hay muchos, pero hay plantas cerradas. Que no es un tema de construir muchos hospitales. A lo mejor alguno hay que construir, pero lo que hay que hacer es dotar de personal. Claro, lo que no puedes encontrarte es en una situación como esta y de repente que diga Ayuso, es que no hay médicas y médicos sin enfermeros y enfermeras. ¿Y qué carajo habéis estado haciendo 3 putas décadas? Lo que habéis estado haciendo, entre otras cosas, es expulsando con condiciones precarias para las trabajadoras y trabajadores del sector sanitario, para expulsarlos a que se vayan, por ejemplo, muchísimas enfermeras y enfermeros trabajando en el Reino Unido o en Portugal. O sea, hemos invertido en su formación para que luego se vayan a trabajar a otros lados. Bueno, pues desde luego, más tontos y ovejas nacemos. Esa es la realidad. He dicho educación y sanidad. En transporte, un 35% planteamos de incremento. ¿Para qué? Pues para cosas tan bobas como poner más frecuencia en los metros, sin necesidad de hacer más líneas. Fijaos, lo que se podría hacer teniendo mejor dotados lo que son, no todas las líneas de metro, pero casi todas, lo digo porque estudié el tema cuando fui vicepresidente de la MT e intentamos comprarle el metro a la comunidad, ¿vale? Y la mayoría de las líneas de metro
tienen capacidad, por situación técnica, por los semáforos, para que nos entendamos, sistemas de frenados, de soportar mucha más frecuencia de trenes. Muchos de los vagones existen. O sea, habría que comprar alguno, pero la mayoría ya existen y están parados, porque no hay maquinistas. O sea, vamos apiñados en las horas puntas en el metro porque nos falta el pelo aquí, el de arriba. Y tenemos, en mi caso, un 85 por debajo que ya lo tenemos. Hay que ser retrasados. Bueno, o primar el transporte privado, que también a lo mejor va por ahí la cosa, claro. Entonces, ese tipo de cosas lo soportaría el presupuesto de la Comunidad de Madrid, además de incrementos, por supuesto, en políticas activas de empleo. O sea, es decir, el presupuesto alternativo la parte fundamental son estas partidas que os he dicho. Y además, con todo eso, la Comunidad de Madrid no incurriría en déficit como ahora está incurriendo. Porque lo que se hace es hacer esas regalías fiscales de las que se beneficia el 3% de los contribuyentes de la Comunidad de Madrid. El 3%. Por rebajas en sucesiones y donaciones. Ay, es que si yo le quiero donar algo a mi hijo o si yo me muero y se lo dejo a mi hijo, me va a suponer un problema. Perdona, ¿tienes más de 1 millón de euros en valor catastral, que son 2 millones en valor de mercado? Porque entonces te afectaría algo. ¿Tienes menos? No va contigo. ¿Quién se está beneficiando de esas regalías fiscales? Pues una minoría. Una minoría. Podemos decir, la duquesa de Alba. Hombre, pues no solamente la duquesa de Alba o la familia esa de la Casa de Alba, pero quiero decir que es una minoría absolutamente exigua. Es la que se beneficia también de esas rebajas fiscales porcentualmente muy elevadas. Son las mismas. Cuando se hace una rebaja fiscal de estas que hace Ayuso, bueno, Ayuso no ha hecho ninguna, de las que hizo Cifuentes o de las que hizo Esperanza Aguirre, experta en ello, dice, bajamos 1 punto o medio punto el tramo autonómico. Entonces, por el cálculo que yo hice fue que por cada euro del que se beneficia, el que gana 30.000 euros al año, por cada euro, el que gana más de 120.000 se beneficia 267. Es decir, el que se beneficia 1 euro dice, ¡eh, qué bien! Tonto. Tonto, que eres un tonto. El de los 120.000 se está beneficiando 267. Y tú, luego, no tienes un respirador para que te atienda la sanidad pública. Y te tienen que derivar a un centro privado a precio de oro. Porque que nos diga la que más sabe aquí de sanidad. Que no sé si a lo mejor hay alguien más, perdón. Yo me dirijo a Laura. 738 euros por persona asistida en planta. Cuando los conciertos sanitarios privados, 150, 160 euros. Les están pagando 5 veces más casi. O sea, están que no caben en sí de gozo. Deríveme usted pacientes. Claro, pero es que eso, además de costarnos un ojo de la cara, lo que supone es, bueno, pues sentar las bases de una forma de tratar a la gente absolutamente abyecta. Todo ese tipo de planteamientos son cambiables desde el Estado. Fijaros, lo más importante de esa parte presupuestaria en materia fiscal no es lo que se aprobó, que ha sido tan poco importante que no lo he contado. Alguna cosilla, pero muy poco. Lo más importante es lo que no se ha aprobado desde el punto de vista legislativo, pero se ha acordado políticamente para que se apruebe ahora. Y lo aprobamos de acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña. Me enorgullezco brutalmente de eso. ¿Por qué? Pues porque la defensa de que se están aprovechando determinadas comunidades autónomas, no, determinados ricos de determinadas comunidades autónomas, como en el caso de Madrid, si se armoniza fiscalmente, ¿sabéis cuál es el problema siempre de hacer alguna armonización fiscal de comunidades autónomas? Que las comunidades autónomas que se sienten y son nación, porque así se sienten, dicen, a mí tú no me vengas a tocar las narices con esto. Pero ¿sabéis quién se ha aprovechado más? Los ricos de Madrid. Y si, en este caso, una fuerza soberanista como la de Esquerra Republicana dice, armonícese, lo que habría que hacer es dar palmas con las orejas y decir, esta es la nuestra. Yo al día siguiente, si hubiera sido, por eso no soy ministro de Hacienda, hubiera dicho, pero vamos, Real Decreto urgente y modificación para evitar que se bonifique al 100% el impuesto sobre patrimonio. Ya, directamente. Esos son 1.000 millones de euros en Madrid. Directamente, 1.000 millones. Fijaros, 1.000 millones de euros. Ponerlo en pesetas, compañeras. Es una burrada.
Bueno, pues 1.000 millones de euros al año. Y sin embargo, María Jesús Montero anda todavía liada con cosas y no le ha dado tiempo todavía, cuando las fuerzas soberanistas, que eran las que bloqueaban cualquier tipo de armonización a nivel fiscal de las comunidades autónomas que permitían estas cosas, dicen de Rufián diciendo: no puede ser que Madrid esté haciendo esto. Pues lo que hay que hacer es coger la palabra y aprobarlo, no sea que se cambie de opinión y luego diga que ya no le gusta esa historia. Pues no lo estamos haciendo. Hay que presionar, porque si no, con todas estas cosas, como hay tantas noticias, pues social y políticamente terminan escapándose. Y se nos escapan vivos. El PSOE no tiene ninguna prisa en aprobar nada de eso. Solo si hay presión, lo va a hacer. Y esa presión de muchos tipos. No es momento seguramente de muchas manifestaciones, no tenemos fuerza, todo lo que queramos. Pero no puede quedar en el olvido. Porque si queda en el olvido, pues la vieja guardia del PSOE, que no se parece demasiado, o sea, que no se diferencia demasiado de la nueva guardia, pero bueno, entendedme. Los Bono, Felipe González, esta gente, Leguina ha escrito un artículo ayer en un periódico muy de derechas de economía que se llama El Economista, diciendo que claro que con la hacienda pública depredadora que tenemos, normal que los youtubers se vayan a Andorra. Ese era el presidente socialista. O sea, ya, ¿para qué queremos Vox? ¿O para qué queremos el PP? Si ya lo dice Leguina. Manda, manda narices. Por eso hay que evitar que ese tipo de cosas queden en el olvido. Y más allá de la campaña electoral, pues bueno, yo ahora mismo, porque tengo, diríamos, mi responsabilidad orgánica en mi organización, no voy a felicitar públicamente a Rufián por hacer eso durante estos 15 días. Pero lo he hecho antes y lo haré después. Y entendedme, o sea, lo he dicho públicamente en varias ocasiones que han tenido mucho más sentido de Estado, EH Bildu. Sentido de Estado desde el punto de vista, cuidado, estamos hablando de la protección de lo público, mucho más sentido de Estado, EH Bildu y Esquerra Republicana, que el Partido Socialista en bastantes años. Gracias por todas las explicaciones. Bueno, hay una pregunta. Yo hay una pregunta también quiero hacer, si puedo hacerla. A ver, espera, explico la pregunta a ver si lo he entendido, porque la han puesto en el chat. Y es que pide el dato, Carlos, si es posible, que has dado respecto al decreto de ayer de la variación en la rentabilidad. ¿Cómo queda? Es un indicador que tiene que ver con los bonos de deuda pública a 10 años más 300 puntos básicos. Yo por eso lo he simplificado, porque tal y como lo pone, la mayor parte de la gente lo lee y cuidado, no estoy hablando en plan, es que lo sabemos mucho, no, simplemente si no eres economista que te dedicas a eso, directamente pasas por el Real Decreto y no te das cuenta del detalle, ¿vale? Lo que os digo es que como queda ahora mismo con los tipos de interés actuales, prácticamente se duplica la rentabilidad, del 2 al 4%. Pero no encontraréis en el Real Decreto que pasa del 2 al 4, porque pone un indicador. Yo hago el cálculo del indicador y os hago la cifra, ¿vale? Bueno, pero el cálculo que hago yo lo puede hacer cualquiera, viéndose a la prensa económica y viendo a cuánto cotiza el bono, ¿vale? De acuerdo. Os mando el Real Decreto. Yo las cosas que es que no puedo, si no os lo pincharía aquí, pero en el chat sabéis que el chat del Zoom no lo permite. Entonces yo te lo envío a ti, Jesús, o a ti, Rubén, o a ti, Laura, los que tengo el contacto, vamos, o a Pilar, a quien digáis, a uno, y circularlo en el Ateneo, lo que queráis. Pero vamos, el Real Decreto es público. Quiero decir, está en el BOE del 30 de diciembre. Lo que pasa es que el 30 de diciembre la gente no suele ponerse a leer el BOE, solamente algunos frikis entre los cuales me encuentro y vosotros os vais a tomar copas y es que, claro, al 31 de diciembre, Rubén, que te veo... Vale, Julián. Sí, solamente preguntar una cosa muy simple. Yo creo que lo he ido diciendo en toda la charla, pero nosotros vemos que en la Comunidad de Madrid, sobre todo la Comunidad de Madrid y también el Ayuntamiento, hay una tendencia galopante de privatizarlo todo privatizarlo.
Y sin embargo yo veo que en la oposición no veo una ruptura, un enfrentamiento. Tienen que ser las asociaciones de vecinos las que repartan alimentos a toda la gente. Pero yo creo que ahí tenía que haber ido una actuación mucho más importante de la oposición que no se ha visto. No sé si Carlos... Julián, bueno, Julián, alegría de verte, porque hacía tiempo que no te veía. Y entonces te veo por ahí en actos, por ahí, que cuando eres tú el que eres ponente, pero no te podía saludar desde hace tiempo, por eso antes mi grito de Julián, que espero que estéis bien. Bueno, lo que decías, a ver, yo no, siendo estrictos, yo no estoy de acuerdo con lo que acabas de decir por lo siguiente, con la parte de que se ha incrementado galopantemente la privatización, que no, Julián, ya venía de antes. O sea, un poco te doy la razón, pero de otra manera. Lo que quiero decir es que no creo que se haya exacerbado la privatización. En todas las administraciones, el despojo que se ha hecho de la prestación directa es brutal, pero no viene de ahora. Esto ya lo venimos soportando de hace tiempo. Ahora, lo que tú dices, Julián, es que se nota especialmente cuando vienen mal dadas. Ahí es cuando se nota. Pero el problema viene de antes. O sea, el Ayuntamiento de Madrid, de hecho, podríamos decir que en este mandato no ha privatizado nada. Lo que tenía privatizado... Cuidado, ha remunicipalizado una cosa, la escuela taurina. Claro. Bueno, pero quiero decir que privatizar, no ha privatizado nada. Era lo mismo que teníamos nosotros, y muchas de las cosas que teníamos nosotros y que deberíamos haber recuperado cuando ahora Madrid gobernó, pues no lo hicimos. Claro. Y ahora va a salir a licitación, está en licitación ya, el servicio de limpieza viaria y de zonas verdes, ¿vale? Sabéis lo que sufrimos en todos los sitios, pero en Vicálvaro sabéis lo que sufrimos con la limpieza en Vicálvaro. Bueno, pues el contrato nuevo va con más dotación presupuestaria. Yeah. Pero ¿sabéis lo que ocurre? Que el cálculo que he hecho yo con ese nuevo contrato es que nos sale un 45% más caro por habitante que lo que cuesta la limpieza viaria y las zonas verdes en Rivas Vacia Madrid, que se hace a través de una empresa pública. Directamente. ¿Son los de Rivas la leche? Bueno, puedo comparar también con Córdoba, que es muy similar. Córdoba ahora la gobierna el PP, pero hay una empresa pública desde tiempos de mi admirado Julio Anguita que sigue manteniéndose, y la limpieza se presta de forma directa por parte de la empresa pública. Y estamos en una diferencia actual del 39,7% por habitante con respecto a Córdoba. Nosotros de más. Y tenemos la ciudad infinitamente más sucia que Córdoba. Por lo tanto, no es milagro. Es normal el beneficio de las empresas y el IVA que nos tragamos en el ayuntamiento. Así de claro. ¿Qué ocurrió en los 10 años últimos de contrato de limpieza privatizado, Julián? Pues que durante todo ese tiempo, 1.800 trabajadores de media menos en la limpieza. Coño, que están las calles sucias, ¿no te jode? Pues claro, pues hay 1.800 personas menos. ¿Qué es lo que habría que haber hecho? Haber gestionado de forma directa, y en el momento actual, en la Corporación de Madrid, nadie defiende la prestación directa. Nadie quiere que haya más trabajadores empleados y que nos cueste menos dinero. Porque nadie quiere enfrentarse a Tito Floren, a Acciona, a Ferrovial, porque claro, es que esa gente no solamente invitan al palco del Bernabéu, es que te pueden incluso preparar una buena puerta giratoria, no como la que me he cogido yo, de irme con un contrato precario a la universidad. No, una puerta giratoria en condiciones. Claro, desgraciadamente ni PSOE, ni Más Madrid, por desgracia, ni tampoco, por supuesto, ni Vox, ni Ciudadanos, ni el PP se van a plantear gestión directa. Pero fijaos, en el tema de la limpieza, afortunadamente los trabajadores y trabajadoras han peleado buenos convenios y tienen buenas condiciones laborales. O sea, me pueden pegar, ¿no? Me entenderán y me entienden los compañeros. Lo han peleado y tienen condiciones cuantitativamente mejores a las que tienen las personas que están en atención a mayores, atención domiciliaria, que tienen contratos mucho más precarios, y un poco lo que comentaba Adriana de la precarización del empleo a lo bestia que existe en ese segmento, además que toca especialmente a la mujer.
y en muchos casos a la mujer migrante. En este caso, la que tiene papeles y permiso de trabajo. Bueno, pues ahí la prestación directa todavía tendría un impacto mucho mayor en mejora de condiciones, porque la prestación del servicio de limpieza de manera directa, Julián, mejoraría la limpieza, eliminaría beneficios que se llevan las empresas y haría que tuviéramos más gente trabajando. Pero cada trabajador de manera individual de los que ya estaban trabajando, pues no notaría una mejora sensible de su sueldo. Trabajaría para el Estado, bueno, para el ayuntamiento, no para el Estado, pero no notaría una mejora. Pero las de atención domiciliaria a nuestros mayores, por ejemplo, a nuestros dependientes, esos mejorarían, esas personas mejorarían muy sensiblemente sus retribuciones, porque tienen convenios de mierda. ¿Entendéis? Entonces, yo no creo que haya que elegir. Habría que ir a todo. Habría que recuperarlo todo. Lo que ocurre es que luego vemos las situaciones que vivimos cuando gobernamos puebluchos como la Villa de Madrid. Imaginaos las presiones a nivel de la comunidad autónoma, donde estamos hablando de 4 veces o del Estado, donde estamos hablando ya de muchísimos más ceros. Pero eso no quita para que no seamos capaces de ver esa realidad, que como bien decía Julián, es cuando más se nota es cuando más llueve, que no tenemos paraguas. Pero la deriva de privatización, Julián, pues empezó a poco que tú saliste, para que nos entendamos, con diferentes fórmulas y en diferentes campos. Pero desde los servicios culturales del ayuntamiento, desde, bueno, ya sabemos, ¿sabéis cómo teníamos la propia Junta, lo que gestionábamos desde la propia seguridad de los edificios municipales y la propia Junta, que eran trabajadores y trabajadoras de una empresa privada o de varias, porque tuvimos que cambiarlos porque no les pagaban, entre otras cosas, hasta la ludoteca de los centros culturales? Bueno, yo qué sé. Si toda la gente que estabais en los foros lo sabéis porque lo trabajasteis y la gente que trabajasteis en los temas presupuestarios lo conocéis, esa realidad venía ya de atrás. No podemos decir, pues ha llegado Almeida y lo ha hecho. Sería injusto por nuestra parte. Ahora bien, bueno, ese marco también lo mantuviéramos cuando hemos gobernado, no obsta para no solo criticarlo, sino decir que hay alternativa y que la vía ahora mismo, lo que a nosotros nos impedía desde el punto de vista legal actuar, en este momento no existe. Teníamos un problemilla, ya sabéis, eso del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea, eso, los planes de ajuste y los planes económicos financieros con los que nos acogotaban, y ese tipo de situaciones en el momento actual no existe. Todo eso con lo que nos atacaban PP y Ciudadanos, y que a mí me costaron políticamente la cabeza, eso ahora no existe. Con lo cual, yo creo que políticamente es perfectamente reclamable decir, bueno, pues ahora hágase lo que no dejabais que se hiciera en la época de Carmena. Pero vamos, que toda la razón, Julián, que en la parte, diríamos, de las consecuencias y simplemente el matiz de que esto no empezó ayer, por desgracia. Bueno, pues vamos cerrando porque ya son prácticamente las 9. Una vez más, Carlos, darte las gracias por haber ayudado, creo, a que entendamos un poquito más el tema del presupuesto. Gracias. Pediros un poco de disculpas, Jesús, porque estoy un poco cansado, ando flojucho, pero creo que he intentado ponerle pasión para que se entienda, porque si no, y no aburrir. Y no, bueno, vaya con el flojucho. Jesús, solo una cosa. Creo que Adriana quería decir algo, porque la vi levantar la mano y... No lo he visto en el chat. No sé, la vi levantar la mano, igual no quiere hablar ahora. Adriana, muchas gracias. Si es breve. Muchas gracias por comentarlo, pero bueno, es una cosa menor que si eso ya queda para la reflexión. Sobre el tema de lo privado y cooperativas y movidas, porque, en fin, pero no, gracias, me ha gustado mucho. Vale, no, sí, el problema es que yo creo que en el caso nuestro de Madrid, el debate del presupuesto general del Estado se complica un poco porque aunque se plantee que es un presupuesto expansivo, eso luego no se ve aquí por ninguna parte, ¿no? Aparte de que, bueno, eso de que sea expansivo también hay que enmarcarlo en unos límites teniendo en cuenta de dónde venimos. Porque claro, dices que lo de sanidad, por ejemplo, aumenta a 3.000 millones, pero claro, después de haber recortado
durante los últimos 10 años 40.000 millones. Entonces recuperamos un pelín, ¿no? Pero bueno, yo espero que simplemente haya servido la sesión de hoy para que seamos capaces de valorar de la mejor forma posible el tema de los presupuestos, tanto desde el punto de vista de aquellos avances que pueda haber, como desde el punto de vista también de denunciar aquellos aspectos que o se quedan más cortos o incluso regresivos, ¿no? Porque el que apoyemos a este gobierno en contra de un posible gobierno de Vox, del PP o de tal, no nos puede quitar en ningún momento nuestra capacidad de comprensión y de crítica. Y lo único, seguiremos intentando que esto sea un cauce precisamente de información para que luego la denuncia pueda ser posible. Si no estamos informados, si no sabemos lo que pasa, no se puede denunciar, ¿no? Nada más, gracias a todos. La próxima, ¿alguien sabe? A ver, Julio. Sí, nada, ya aprovechar y comentaros que el día 12 de febrero tenemos la próxima reunión dedicada a la memoria histórica. Correrá a cargo de Julián Rebollo, que está aquí. Si nos quieres adelantar o haceros un pequeñito resumen, Julián, es el momento de aprovecharlo. No. Me dicen que no, pero... No, pero yo insisto, ¿no? Asusta. Bueno, hay que acabar con la impunidad del franquismo ya de una puñetera vez. Hay que acabar ya. Porque mira lo que le ha pasado al secretario, del PC. Vamos, es una vergüenza. Le dan de palo, le han dejado doblado a Gerardo Iglesias, presenta una denuncia y ahora dicen que no, como está la ley de amnistía, no se puede, votan en contra. Hombre, no me jodas, o sea, es que eso hay que acabarlo, es una auténtica vergüenza, vamos, es una auténtica vergüenza. Nada. Vale, el resto, Julián, el resto nos lo cuentas el día 12.